Bienvenidas y bienvenidos a Punt de Lectura. Hoy estamos en la Universidad Autónoma de Barcelona con Marta Tafalla. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marta, gallega por parte de madre, como yo, y aragonesa por parte de padre. Estudiaste filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿verdad? Eso es, sí. Y era un trabajo que compaginabas con tu labor en Amnistía Internacional. Bueno, mientras estudiaba filosofía estuve trabajando como voluntaria en Amnistía Internacional, que fue una experiencia fantástica, aprendí realmente muchísimo. Suelen decir que la gente animalista, la que le preocupa la situación en la que están los animales, no se preocupa por los seres humanos. En tu caso, ¿te importan los dos? Yo creo que eso no sucede casi nunca así. De hecho, el ser humano es un tipo de animal y por tanto siempre que te estás preocupando por los animales, te estás preocupando por todos los animales y nosotros somos un tipo de animal, así que en realidad yo creo que todo va junto. Y en mi experiencia he conocido muchísima gente que se interesa por ambas cuestiones sin ningún tipo de problema. Suele ser así, al que le importa a Suele ser uno, así. le importa al otro, realmente. Tengo que leer tu currículum. Realizaste estancias de investigación y cursos en universidades alemanas, que es donde se desarrolla buena parte del libro, y también inglesas. Fuiste profesora en el Colegio Alemán de Barcelona y ahora mismo eres profesora aquí, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. También eres directora de la revista de filosofía de esta universidad. Uy, justo es un cargo que he dejado. ¿Lo has dejado? Bueno, He pues dejado, pero eras lo fui hasta hace poco. durante una larga temporada, sí. Eres miembro fundadora de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política y del Consejo Editorial de Dilemata, que es la revista internacional de éticas aplicadas, ¿verdad? La verdad es que creo que es importante resaltar tu conocimiento, ¿no?, acerca de la justificación que tiene el sistema de moral, tanto social como individual, o sea, porque para el tema de los animales es algo muy importante. Lo es, lo es. Además, la revista Dilemata ha publicado varias veces artículos en relación a la cuestión de los animales. Y eres también fundadora de la Asociación Interuniversitaria para la Defensa de los Animales, Ayuda. Es correcto, ¿no? Eso es, sí, sí. Tengo una primera pregunta. Siendo profesora universitaria, ¿qué te parece que al matador de toros, el Julián López Escobar, ahora mismo se lo estén rifando las universidades para impartir clases y de hecho lo está haciendo? Pues me parece lamentable, me parece realmente una pena que las universidades, que deberían ser un lugar donde trabajamos el conocimiento, fomentamos el pensamiento crítico, ¿no?, donde intentamos formar a los alumnos en una visión constructiva de la sociedad, pues de repente nos encontremos dentro de este tipo de personajes que lo que fomentan son valores de destrucción y de crueldad. Me parece muy triste, desde luego. Eso probablemente no está ligado. Hoy en día hay comunidades autónomas que están subvencionando programas en las escuelas ya para niños de primaria o de secundaria, como Toros para Niños, Cazador por un Día. Seguramente no, está ligado a los diferentes niveles de educación, el querer imbuir en los chavales este gusto, este placer con el maltrato de animales y normalizarlo dentro de su conducta. Sí, supongo que piensan que están en riesgo de desaparición, ¿no?, si la sociedad es cada vez más crítica con este tipo de cuestiones y por tanto están intentando, ¿no?, inculcarles a los niños desde pequeños y en las diferentes edades, ¿no?, los diferentes momentos de la formación, ese tipo de valores, entre comillas, ¿no?, de la destrucción, de la crueldad, ¿no?, del disfrute con el sufrimiento. Me parece realmente muy triste que un sistema educativo tolere este tipo de cosas. La clave es lo que tú has dicho, ¿no?, que no hay relevo generacional, probablemente, para este tipo de Están buscando, me imagino, actividades. ese tipo de relevo. En tu haber animalista hay artículos, ensayos como, leo los títulos, La defensa de los animales, razones para un movimiento moral, Sobre perros y justicia, a propósito de la prohibición del sacrificio de perros abandonados en Cataluña, una reflexión sobre el papel de las asociaciones protectoras de animales, y también como escritora o editora tienes libros como Razonar y actuar en defensa de los animales o Los derechos de los animales. Y el que hoy nos trae aquí, el que hoy vamos a presentar en Punt de Lectura, que es La biblioteca de Noé, una novela escrita en 2006. Publicada en no me 2006, equivoco, ¿no? sí. Publicada en 2006 y que realmente es mucho más que una novela y también es mucho más que un alegato a favor de los derechos de los animales, de la memoria, y una novela de filosofía, me atrevería a decir, incluso con bastantes rasgos también de poesía. La biblioteca de Noé, o sea, engloba diferentes aspectos, pero lo hace de tal manera que la trama te engancha y te mantiene interesado de principio a final, lanzando múltiples mensajes. Y el que hoy, pues, del que nos vamos a ocupar, que no quiere decir que sea el más importante, tampoco el menos, pero del que nos vamos a ocupar es el tema de la defensa de los derechos de los animales. ¿Por qué escogiste este formato? ¿Crees que una novela realmente es más efectiva que un ensayo, un tratado de derecho, un tratado de filosofía para hablar sobre este asunto? Bueno, es verdad que necesitamos todos los discursos, ¿no? Es decir, para poder hablar de la cuestión de los animales necesitamos textos de derecho, necesitamos libros de filosofía, de sociología,
Pero al mismo tiempo yo creo que la literatura tiene un poder muy especial para comunicar ideas acerca de lo que es justo y lo que es injusto y lanzarnos preguntas acerca del papel de los animales en nuestra sociedad o nosotros en relación a ellos, porque la literatura cuenta estas cosas desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Lo cuenta desde la vida interior de los personajes, cómo ellos ven la realidad, y eso te permite poner personajes con visiones distintas de la relación con los animales, por ejemplo, en este caso, hacerlos discutir, te cuenta una historia particular, te sumerge en ella, ¿no? Te muestra un abanico de emociones. Yo creo que eso tiene un poder de comunicación tremendo, que diría que es más fuerte que el que tiene la filosofía o el derecho en general, es un tipo de libro más académico, más técnico, ¿no? Y el lenguaje probablemente no es más cercano, ¿no? La gente es capaz de Claro, entenderlo mejor y yo resulta creo que más sí. ameno. De hecho, la Biblioteca de Noé, ya digo, es un libro que se lee prácticamente de un tirón, o sea... Bueno, genial. Sí, sí, es así, es un libro, además de que enseña, es un libro muy entretenido. Me alegro de que sea así, me alegro. El tema del animalismo lo podemos introducir así, de forma más o menos sutil, en una película, en un libro, pero ¿realmente crees que una obra literaria centrada en ese asunto tiene aceptación entre la gente? O sea, se puede vender muy bien un libro sobre la biografía del rey o sobre la de Belén Esteban, pero un libro dedicado al derecho de los animales va a tener tirón. Bueno, esperemos que con el tiempo sí. Es verdad que el movimiento animalista todavía no es lo mayoritario que querríamos, sobre todo en gente dispuesta a ponerse de lleno en ello, ¿no? Es decir, hay gente sensibilizada con la cuestión y posicionada en contra de la crueldad, pero gente dispuesta a leerse libros sobre eso ya es bueno, pues una pequeña minoría quizás, pero yo creo que hay que intentar que ampliemos, ¿no? El número de gente en la sociedad que se interesa por estos temas y que no solo tiene una sensación de compasión o de empatía, sino que quiere pensar sobre ello, quiere aprender sobre ello, quiere reflexionar. Entonces necesitamos que haya libros, ¿no? Necesitamos que haya buenas novelas y que haya todo tipo de libros desde perspectivas distintas que nos ayuden a ir construyendo una teoría sobre todo esto, ¿no? Es decir, es verdad que el movimiento animalista muchas veces arranca de una parte más emotiva o de unas intuiciones morales básicas, pero yo creo que a partir de ahí hemos de construir teoría, ¿no? Hemos de construir una concepción de la realidad o diversas concepciones de la realidad, hemos de plantear preguntas, necesitamos textos, ¿no? Y bueno, yo hice mi pequeña contribución, ¿no? Tu gran contribución. Pequeña, pero bueno. ¿Qué historia nos narra la Biblioteca de Noé? ¿De qué trata el libro? Bueno, la novela cuenta la historia de una bibliotecaria joven que está comenzando a trabajar y que nunca se ha planteado ninguna cuestión seria sobre nuestra relación con los animales, ni ha pensado en el maltrato, y que un buen día, por casualidad, tropieza con un grupo de defensores de los animales. Al principio no entiende muy bien qué son, qué hacen. Le fascinan por razones un poco quizás al principio estéticas más que otra cosa, pero a medida que los va conociendo, que va entrando en contacto con ellos, comienza a simpatizar, les echa una mano y cuando se da cuenta realmente se ha metido ahí, ¿no? Y está ahí dentro y comienza a discutir con ellos cómo debería ser nuestra relación con los animales y acaba pues teniendo su propia concepción, ¿no? de cómo debería ser nuestra relación con los animales, cómo habría que trabajar en el mundo animalista. Es decir, es un viaje de formación, diríamos, ¿no? Por parte de la protagonista. ¿Y por qué escogiste el punto de vista de una bibliotecaria joven que ya desconoce este mundo, no tenía ni idea de lo que estaba pasando con los animales, en vez de hablar desde el punto de vista de los activistas por los derechos de los animales? Porque pensaba que para un tipo de lector que conociera poco el mundo animalista, meterlo de lleno, ¿no? En las discusiones que puede haber en un grupo de defensores de los animales, a lo mejor era muy chocante y muy extraño, ¿no? Y esta era una manera de ir acercando poco a poco al lector, ¿no? Acompañando a esta protagonista, acercarlo poco a poco al lector, ¿no? A ir descubriendo estos personajes, por qué hacen lo que hacen, por qué tienen el comportamiento que tienen. Y yo creo que era quizás una manera más sencilla de seducir al lector y hacerle descubrir poco a poco por qué la gente se implica en el movimiento animalista. Se identifica más, ¿no?, con la protagonista, vamos, con la bibliotecaria, creo yo que más fácilmente, probablemente que sí, con un activista. Te voy a leer algunas frases del libro, ¿no? Y quiero pedirte tu opinión sobre ellas, ¿no? Hay un sitio en el que dices: el argumento más serio y que merece ser considerado es el de la experimentación animal con fines estrictamente médicos. Es cruel, pero no es banal. ¿Realmente crees que es así? O sea, ¿te parece que la experimentación con animales con fines médicos o farmacéuticos es necesaria, que no se ha hecho ya suficiente, que no hay bancos de datos, que no hay múltiples errores médicos y farmacéuticos que han demostrado que no son compatibles los estudios con animales con
con los resultados en seres humanos, ¿de verdad crees que se puede justificar de alguna manera? Bueno, esa es una frase que dice Saskia, que es uno de los miembros de este grupo animalista que descubre la protagonista de la historia, que se llama Paula, y es una frase que le cuenta hacia el principio de la novela cuando le está intentando explicar a Paula que hay muchos tipos de maltrato animal, y le está haciendo una lista de tipos de maltrato. Y además le está haciendo esa lista para explicarle que en este grupo en concreto ellos han decidido que como hay tantos tipos de maltrato animal y son muy pocos y tienen pocos medios, van a concentrar sus energías personales en trabajar contra uno de estos tipos de maltrato, aunque estén en contra de todos, y van a concentrar sus energías en trabajar contra la peletería, ¿no? Y además le explica que se han decidido dar esta prioridad a trabajar contra el uso de pieles de animales es porque creen que es el tipo de maltrato más superficial, ¿no? Porque nadie necesita un abrigo de piel, por tanto la razón para maltratar animales para obtener la piel es completamente banal, es completamente superficial, y ellos se dedican a trabajar eso. Y eso además les lleva a toda una reflexión sobre qué es lo superficial y qué es lo profundo. Y a partir de aquí ellos hacen una cierta ordenación, diríamos, entre los tipos de maltrato que les parecen más superficiales, más injustificables, y aquellos otros tipos de maltrato que, aunque están en contra, entienden que no es un capricho o las razones no son exactamente las mismas. Es decir, no es lo mismo la tauromaquia, que es una barbarie, o los circos, que son una estafa, que haya gente experimentando con animales en un intento quizás vano, pero en un intento de encontrar remedios a la salud, ¿no? Son tipos de problemas diferentes. Pero eso no quiere decir que ellos no estén en contra de todo ese tipo de maltrato, sino que están intentando diferenciar unos tipos de maltratos de otros y creen que es una estrategia razonable luchar primero contra aquello que es más superficial e ir avanzando después hacia los otros. Bueno, hacerle creer a la gente que realmente las medicinas tienen que ser primero experimentadas en animales es como cuando te dicen si no tomas alimentos de origen animal te vas a morir. O sea, no es cierta ni una cosa ni otra, pero bueno, es fácil entrarle por ahí a la gente por el miedo a su propia seguridad o a su salud. Sí, bueno, la cuestión es sobre todo que cuando se usan animales para experimentación médica, naturalmente es muy terrible porque los experimentos muchos son muy dolorosos. Cuando uno lee los detalles de cómo se hacen ese tipo de estudios realmente te revuelve el estómago. Pero es verdad que yo creo que no se puede discutir de la misma manera en que discutimos la tauromaquia, porque la tauromaquia es el placer de la crueldad. Los experimentos que se hacen para intentar curar el cáncer no es el placer de la crueldad, es otra cosa, ¿no? Aunque pensemos que es injusto, pero yo creo que hay que sentarse a discutir eso en otros términos, ¿no? Entonces sí que me parece importante hacer esa diferenciación, aunque en todos los casos yo lo que querría es que eso desapareciera, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Dice también en el libro, cuando matar es un negocio, solo el que pierde dinero dejará de matar. La tauromaquia es algo deficitario, aunque ellos digan que es el segundo espectáculo de masas, lo cierto es que pierde dinero por todos los sitios, ¿no? Sin embargo, sobrevive gracias a las subvenciones con dinero público. ¿Qué te parece? Es triste, ¿no? Bueno, esa frase es de otro de los personajes de la novela, es una frase de Tom, que es uno de los activistas que está defendiendo que la única manera de acabar con la industria peletera, que es lo que ellos se proponen en la novela, es conseguir que deje de tener clientes, ¿no? O es hacer algo para que ese negocio deje de tener sentido, ¿no? El día que ya no haya nadie que quiera comprar abrigos de bisón, o el día que ya no salga rentable hacer eso, desaparecerá, ¿no? Eso es un momento en que ellos están pensando que no van a conseguir convencer a nadie con argumentos, ¿no? que tienen que conseguirlo de otra manera, haciéndolos fracasar económicamente, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el factor económico es uno de los factores importantes que hay detrás de muchos tipos de maltrato de animales, aunque por supuesto no es el único, ¿no? Pero hay un factor siempre económico, y está claro que en la tauromaquia hay un factor económico, además de otros factores. Entonces, es verdad que parece, ¿no? Los estudios parecen indicar que la tauromaquia tiene menos seguidores cada vez y por tanto que sin las subvenciones caería por su propio peso. Y lo que es muy triste es que el Estado esté destinando dinero público a algo así. Primero porque destinar dinero público al maltrato es profundamente inmoral, y segundo porque además en un momento de crisis en que necesitaríamos fondos para la sanidad, para la educación, para las ayudas a la dependencia, que se esté dando el dinero a la tauromaquia, francamente es injustificable, ¿no? Aquí os lo están recortando, ¿no?, en las facultades. Claro, por ejemplo, claro. Claro, entonces es un perfecto mal uso del dinero público. Dices también, ¿cuánto tiempo puede sostener el cuerpo nuestras ideas? ¿Cómo luchar contra el cansancio, el desánimo, los reveses, la lentitud, los fracasos? Hay mucha gente que comienza llena de fuerza e ilusión en el activismo por los derechos de los animales y al final, por una razón u otra, arroja la toalla.
¿Cómo se puede luchar contra eso? Bueno, eso yo creo que es un problema que se da no solo en el activismo proanimalista, sino también en el mundo de los derechos humanos, por ejemplo, o en el mundo de la ética ecológica, porque son causas que implican muchas energías, mucho entusiasmo, una convicción muy fuerte, hay que dedicar mucho tiempo, muchas horas, y eso acaba quemando muchas veces a la gente cuando han invertido mucho de sí mismos en ello. De hecho, el grupo animalista que protagoniza la novela, Paula los descubre en un momento en que están a punto de desmoronarse, ¿no? En que bueno, se han hecho mayores, digamos, ¿no? Intentando hacer algo por los animales, muchas de las cosas que han intentado les han salido mal, han tomado muchas decisiones erróneas, están cansados, y ella los descubre en un momento en que están en realidad planteándose muy seriamente si dejarlo correr, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de todos estos movimientos activistas que intentan cambiar la sociedad a mejor, pasan por es decir, creo que muchos de los grupos pasan por estos momentos, ¿no? De crisis personal, de cansancio. ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Bueno, no es fácil, ¿no? Hay que encontrar estrategias personales de, bueno, reordenar un poco las fuerzas, ¿no? Quizás no darlo todo 100% continuamente, saber gestionar el tiempo y las energías que uno dedica, pero no es fácil, es verdad. Yo imagino que es tan lento, ¿no? Esta labor, y hay tan pocos éxitos comparados con el dolor que vamos viendo día a día, que hay que ser muy fuerte Sí. para dejar secarte las lágrimas y decir continúo luchando por esto, pero no nos queda otra. Sí, no nos queda otra, desde luego, pero es verdad que hay que aprender a que eso no suponga un peso terrible, ¿no? Para las personas que se dediquen, ¿no? Que no acaben ellos padeciendo incluso a veces físicamente, ¿no? El fracaso, la sensación de frustración ante todo eso. En nuestro país ahora mismo hay varios activistas acusados presuntamente de haber liberado bisones en granjas gallegas. La verdad es que la peletería es una industria que está en crisis, cada vez se venden menos, y es cuando menos sospechoso, ¿no?, que ocurra eso, sabiendo que los seguros les van a pagar unas indemnizaciones bastante altas y que los animales que recuperen los pueden volver a utilizar, o sea, ganan por los dos sitios, y está demostrado que más de una vez la propia industria del maltrato comete acciones de las que luego acusa el movimiento animalista, bueno, pues para así poder demonizarlos. ¿Qué piensas de la acción directa, de las liberaciones, de esa forma de activismo? Yo creo que es una forma de activismo que puedo entender las emociones que hay detrás, pero me parece que es una forma de activismo bastante inútil, y de hecho los personajes de la novela discuten sobre estas alternativas. Yo creo que es algo que no cambia las cosas, porque puedes rescatar esos animales en concreto, pero van a comprar otros y los van a seguir usando. Es decir, yo creo que no es una cuestión de liberar un grupo de animales de una granja, sino que lo que hemos de cambiar es la estructura que hay detrás, ¿no? Hemos de pensar en términos estructurales y en términos sistemáticos. ¿Por qué existe la industria de la peletería? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo podríamos convencer a la gente de que no necesita ese tipo de productos absolutamente para nada? Yo creo que es más importante trabajar en la educación del público, en la concienciación social, que no en esas acciones de liberar al animal concreto, que es verdad que quizás a ese animal, quizás le haces un bien según lo que hagas después con él, pero no va a cambiar para nada la estructura, eso va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en términos más estructurales, ¿no? Más sistemáticos. Más de estrategia, ¿no? Sí, creo que sí. En el libro hablas varias veces del olor a muerte. Y es curioso que lo hagas tú, que eres anósmica, ¿no? Tú careces del sentido del olfato, Marta. No, Eso es, sí. Eres incapaz de percibir un olor, ¿no? Hay gente que dispone de todos sus sentidos, sin embargo, no ve la muerte, la mastica todos los días, la tiene delante todos los días, pero no ve la muerte, no la escucha, no la huele, no la toca, no siente su sabor. ¿Qué podemos hacer para que la gente despierte y tenga ese sentido, ya te digo, del que tú careces, pero sin embargo has sido capaz de reflejarlo en el libro? Bueno, es verdad, yo no tengo olfato, pertenezco a esa pequeña porción de la población que somos anósmicos, y últimamente he trabajado mucho en cómo cambia la percepción de la realidad cuando te falta un sentido, u otros, pero es verdad que cuando estaba escribiendo esta novela, justo había leído algunas cosas sobre cómo a veces se entrena a los perros que ayudan en las catástrofes para rescatar a personas que ya han muerto, es decir, para encontrar cadáveres en ruinas, por ejemplo, y se los entrena utilizando un tipo de olor que imita el olor de un cuerpo humano putrefacto, ¿no? Entonces, leyendo sobre eso y leyendo otras cosas sobre el poder que tiene el olfato, claro, yo todo esto me lo he de imaginar porque no tengo la experiencia, pero pensaba, ¿en qué medida puedes encontrar algún tipo de estrategia usando el olor que ayude a la gente
a ser consciente, ¿no? Por ejemplo, de que cuando compra un abrigo de pieles, lo que está comprando son cadáveres, ¿no? Porque visualmente uno no lo ve y tal como te lo venden no lo ve, ¿no? Tú ves un objeto aparentemente pues, con unas capacidades, unas propiedades estéticas y la gente se lo pone y cree que está muy elegante con eso. ¿Cómo le haces tú ver a alguien que en realidad lo que está comprando es un trozo de dolor, ¿no? y las vidas de unos cuantos seres que han sufrido terriblemente para producir eso? Pensaba en qué medida, si la gente oliera al cadáver cuando se compra las pieles, eso tendría algún tipo de efecto como shock, ¿no? Realmente no sé qué hemos de hacer, pero hay que encontrar alguna manera de hacerle ver a la gente este tipo de cosas, ¿no? Que cuando compras ciertos productos, lo que estás comprando es dolor. Y claro, quien te lo vende está intentando que no te des cuenta, precisamente, y están jugando muy bien con la estética, con la publicidad, con el marketing, para que no lo veas. Supongo que nosotros deberíamos jugar con el que sí que lo veas, y eso es lo que intentan los personajes de la historia, ¿no? No hay mejor anósmico que el que no quiere oler, ¿no? Será eso. Será eso. Hay una parte del libro en la que dice: hay que ir a buscar y contar las historias de los seres humanos más perdidos y desheredados, y también las de los animales más tristes y ahogados en su propio dolor, animales que no han tenido más que historias miserables. Yo he estado leyendo algunas reseñas del libro tras la publicación, ¿no? Y en unos sitios habla de... es un libro dedicado a la memoria histórica, en otros habla de un libro ecologista. Sin embargo, he apreciado una especie de, como de despiste, de ignorancia acerca del tema animalista del libro. O sea, no he visto menciones a ese asunto, sobre todo dentro de algunos medios de comunicación de gran tirada, ¿no? ¿Por qué ese olvido? Bueno, sí que es verdad que hubo lectores animalistas que leyeron la novela, la leyeron como una novela animalista y con algunos incluso pudimos comentar muchos detalles y entendieron que el libro en parte trataba de eso. Es verdad que en otras reseñas se centraron en otros aspectos del libro que también están, ¿no? Si alguna reseña que salió en algún medio de comunicación importante se centró mucho más en la cuestión de la memoria. Es verdad que la memoria es uno de los temas de la novela y de hecho es el tema también que está en el título, ¿no? La biblioteca de Noé es una metáfora sobre la memoria precisamente, ¿no? Sobre lo que recordaremos de los animales el día que ya los hayamos extinguido a todos, ¿no? Seguramente. Entonces se centraron mucho más en ese tema de la memoria, de los libros, de la escritura. Y es verdad, dejaron más en segundo plano la cuestión de los animales. Y yo creo que en otras reseñas hubo esa típica confusión que hay entre animalismo y ecologismo, ¿no? Que todavía en nuestro país a veces se confunde, sí que es cierto. ¿Tienes en mente alguna nueva novela, algún nuevo libro sobre el tema de los derechos de los animales? Bueno, tengo una novela comenzada muy en pañales, diríamos, que no sé cuánto tardará en hacer, porque la verdad es que es difícil encontrar el tiempo para compaginando, ¿no? con las clases y el trabajo, pero sí que tengo una comenzada que espero poder acabar algún día. ¿No nos das ninguna pista sobre No, ella? no, prefiero, Claro, todavía vale. no, Vale. pero espero conseguir que salga adelante. Bueno, pues esto es la Biblioteca de Noé. Es una novela, pero como decíamos antes, es poesía, es filosofía, es manifiesto por los derechos de los animales. Para mí contiene dolor y esperanza, es evocación, es futuro. La verdad es que desgarra, conmueve y lo hace utilizando a veces la belleza y a veces la fealdad dentro del tema del que estamos hablando, ¿no? En cualquier caso, lo que os puedo asegurar es que la Biblioteca de Noé, desde la primera hasta la última página, mantiene el interés y cuando terminas de leerla, cuestiones como la memoria o el empezar a pensar lo que ha sido nuestra vida, incluso lo que es un libro, lo vas a ver de una manera diferente. Pero la cuestión de los derechos de los animales también te hace reflexionar, te hace pensar en ella, como bien has dicho, no como un activista, sino como una persona que se encuentra con ese mundo, muchas veces desconocido, y este libro le ayuda a reflexionar y descubrir una realidad muy dura, pero que no podemos ignorar. Y lo mismo que la Biblioteca de Noé, os invito a todos a que conozcáis los ensayos, los artículos y el resto de trabajos de Marta, porque la verdad son fascinantes y están escritos con verdadera exquisitez. Marta, 1.000.000 de gracias por tu labor en la universidad, por tu labor como escritora, por tu labor por los animales y gracias a todos vosotros, porque como decíamos antes, no arrojáis la toalla. Muchas gracias. Gracias.